En la boda de mi hija, su esposo me presentó a sus adinerados padres diciendo, «Este es el mendigo molesto con el que tenemos que cargar». Todos se rieron, disfrutando de la humillación. Pero el contraste entre mi apariencia modesta y la realidad se reveló cuando su madre exclamó, «¿No es usted el misterioso multimillonario que compró nuestra compañía?» No creerán lo que sucedió después. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es en tu país ahora mismo. La puerta principal se abrió de golpe con tanta fuerza que mis lentes de lectura casi se me resbalan de la nariz. Natalia prácticamente voló hacia la sala de estar, con su suéter de maestra desalineado y las mejillas sonrosadas por el aire de la tarde de marzo. «Papá, estoy comprometida. Rodrigo me lo propuso». Ella extendió su mano izquierda hacia mí, mostrando un diamante modesto que atrapaba el cálido resplandor de mi lámpara de mesa. El anillo temblaba ligeramente. Su emoción era así de intensa. Dejé mi periódico, olvidando el crucigrama de la tarde, y me levanté de mi desgastado sillón de cuero. Natalia, mi vida, la atraje hacia un abrazo, sintiendo cómo prácticamente vibraba de alegría. ¿Cuándo pasó esto? Esta noche. Justo después de la escuela, pasó por mí y me llevó al parque municipal. Se arrodilló justo al lado del viejo roble donde tuvimos nuestro primer picnic. Sus palabras se atropellaban unas con otras. «Papá, estoy tan feliz que siento que voy a estallar». La sostuve a la distancia de mis brazos, estudiando su rostro radiante. 28 años. Y todavía se parecía a la niña pequeña que solía traerme flores silvestres del jardín trasero. Tenía los ojos de Catalina, la sonrisa de Catalina. «Enséñame una foto suya», dije, acomodándome de nuevo en mi sillón mientras Natalia buscaba torpemente su teléfono. Deslizó el dedo por la pantalla, haciéndolo bailar sobre el cristal. «Mira, esta es de sus redes sociales. ¿No es guapo?» Me ajusté los lentes y tomé el teléfono. El joven que me devolvía la mirada tenía el cabello castaño perfectamente peinado, una sonrisa confiada y vestía lo que parecía ser un traje costoso. Pero no fue su apariencia lo que hizo que se me estrujara el estómago. Fue el apellido debajo de la foto. Rodrigo Villaseñor. Mis manos curtidas se tensaron alrededor del teléfono. Los Villaseñor. Conocía ese apellido demasiado bien por mis negocios, aunque Natalia no tenía idea sobre mi imperio corporativo. Para ella, yo era solo papá, un jubilado don nadie que vivía de su pensión en una modesta casa de 2 pisos. «Natalia», comencé con cuidado, mi voz perdiendo su calidez anterior. «¿Estás segura de tu elección? ¿Esta familia?» Su sonrisa vaciló. «¿A qué te refieres?» Me quedé mirando la pantalla con los recuerdos inundando mi mente. El escándalo de corrupción de los Villaseñor hace 3 años. El incidente de conducción en estado de ebriedad de su hijo que desapareció misteriosamente de los registros judiciales. El romance de doña Margarita Villaseñor con su socio comercial que destruyó 2 matrimonios. Los Villaseñor tienen una reputación en esta ciudad. Ética empresarial, comportamiento personal. Ha habido escándalos. Natalia me arrebató el teléfono de las manos, su expresión cambiando de la confusión al dolor. ¿Cómo puedes decir eso sin siquiera conocerlo? Hija, solo estoy preocupado. ¿Preocupado por qué? ¿De que alguien realmente quiera casarse con tu hija? Su voz se elevó, algo que rara vez había escuchado en nuestros 28 años juntos. Rodrigo me ama, papá. Él me eligió a mí. Una simple maestra de primaria por encima de todas las mujeres ricas que su madre sigue presentándole. Me puse de pie nuevamente, tratando de alcanzarla. No es eso lo que quise decir. Entonces, ¿qué quisiste decir? Ella dio un paso atrás, apretando el teléfono contra su pecho como un escudo. ¿Miraste una foto y decidiste que no es lo suficientemente bueno? No lo conoces en absoluto. El dolor en su voz cortó más profundo que cualquier traición de un rival de negocios. Pero los informes de investigación que había leído sobre la familia Villaseñor
pintaban un cuadro inquietante de privilegios sin responsabilidad, riqueza sin moral. Natalia, por favor, siéntate. Hablemos de esto racionalmente. ¡Racionalmente! Ella se rió, pero no había humor en ello. ¿Quieres hablar racionalmente sobre el amor? Sobre el primer hombre que me ha mirado como si fuera preciosa. Tú eres preciosa. No lo suficiente para que te alegres por mi compromiso, al parecer. Las lágrimas se acumularon en sus ojos, haciéndolos brillar como solían hacerlo los de Catalina cuando estaba enojada. Vine aquí pensando que celebrarías conmigo. Pensé que mi padre estaría emocionado de que su hija encontrara la felicidad. Observé impotente cómo tomaba su bolso de la mesa de centro, con movimientos bruscos llenos de ira y dolor. Cada instinto me gritaba que me disculpara, que retirara mis palabras, pero los informes comerciales me perseguían. Los Villaseñor destruían todo lo que tocaban. Natalia, espera. No, papá. Pensé que estarías feliz por mí, pero solo sabes arruinarlo todo. Sus pasos resonaron hacia la puerta principal, cada uno sintiéndose como un clavo en el ataúd de nuestra relación. Me quedé congelado en mi sala de estar, sosteniendo aún el silencio donde su risa había estado solo unos momentos antes. La puerta principal se cerró de golpe con una finalidad que pareció sacudir toda la casa. Hice una mueca, todavía de pie en medio de mi sala como una estatua, escuchando el motor del auto de Natalia rugir en mi entrada. El sonido se desvaneció por la calle principal, dejando atrás solo el tic-tac de mi viejo reloj de repisa y el zumbido distante del tráfico nocturno. Me hundí en mi sillón, sintiendo cada uno de mis 68 años asentarse en mis huesos. El periódico yacía arrugado donde lo dejé caer, el crucigrama burlándose de mí con sus cuadros medio llenos. 7 horizontal. El error del padre. 6 letras. Podía pensar en varias respuestas, ninguna adecuada para una publicación familiar. Mi mirada se dirigió a la repisa donde la fotografía de Catalina me sonreía desde el día de nuestra boda. Su vestido blanco fluyendo como seda, sus ojos brillantes con el tipo de alegría que acababa de ver experimentar a Natalia. Y luego vi cómo yo mismo la destruía con mis torpes palabras. Me levanté del sillón y caminé hacia la repisa, levantando el marco de plata con manos cuidadosas. El vidrio estaba frío contra mis yemas, pulido a la perfección porque lo limpiaba cada domingo por la mañana después de leer el periódico. ¿Qué hubieras hecho tú, Cata?, le susurré a su imagen. ¿Te hubieras quedado callada? Pero sabía la respuesta. Catalina habría invitado a Rodrigo a cenar. Le habría hecho preguntas amables, observado con esos ojos agudos suyos. No habría emboscado a Natalia con preocupaciones basadas en informes de periódicos y chismes corporativos. Le habría dado al muchacho la oportunidad de probarse a sí mismo o de ahorcarse con su propia cuerda. Tracé el borde del marco, recordando la voz de Catalina en innumerables discusiones sobre la crianza a lo largo de los años. Guillermo, no puedes protegerla de todo. A veces tienes que dejar que cometa errores y estar ahí para atraparla si cae. Pero, ¿y si esto no fuera solo un error? ¿Y si esto fuera una catástrofe que destruiría la naturaleza dulce y confiada de mi hija? Natalia veía bondad en todos. Es lo que la hacía una maestra tan maravillosa, una hija tan amorosa. Pero también la hacía vulnerable a personas como los Villaseñor, que veían la amabilidad como una debilidad para explotar. La casa se sentía enorme a mi alrededor, cada sombra más profunda, cada crujido más fuerte. Había vivido solo aquí durante 7 años desde que Catalina falleció, pero esta noche la soledad me presionaba como un ser vivo. Natalia solía llamar cada 2 noches, su charla alegre llenando los espacios vacíos. Ahora, debido a mi fracaso como padre, esa línea de vida estaba cortada. Regresé a mi sillón, con la fotografía de Catalina todavía en mis manos. Los cojines de cuero parecían tragarme, y me pregunté si así sería a partir de ahora, sentado solo mientras mi hija construía una vida con personas que podrían destruirla. Tal vez me equivoque, dije en voz alta.
mi voz resonando extrañamente en la habitación silenciosa. Tal vez Rodrigo Villaseñor es diferente a su familia. Tal vez el amor realmente puede cambiar a las personas. Pero 30 años de negocios me habían enseñado que la gente rara vez se aleja mucho de sus raíces. Los Villaseñor eran usuarios, manipuladores, destructores de cualquier cosa que no sirviera a sus intereses inmediatos. Y Natalia, con su salario de maestra y su corazón generoso, no tenía nada que ellos pudieran querer, excepto, a menos que Rodrigo realmente la amara, a menos que él fuera la excepción al patrón de su familia. Estudié el rostro de Catalina en la fotografía, buscando guía en esos rasgos familiares. Ella siempre había sido la sabia, la paciente. Yo era el protector, el proveedor, el que se preocupaba por peligros que ella ni siquiera consideraba. Hablé desde el miedo, ¿verdad? Le pregunté a su imagen, no desde el amor. El reloj dio 9 campanadas, cada nota colgando en el aire antes de desvanecerse en el silencio. Natalia probablemente ya estaría en el apartamento de Rodrigo, llorando en su hombro sobre su terrible padre. Él la consolaría, le diría que entendía, tal vez incluso sugeriría que se saltaran las cenas familiares en el futuro, cualquier cosa para abrir una brecha entre nosotros. O tal vez la animaría a reconciliarse conmigo, probar que era más grande que mis sospechas. Necesitaba saber qué tipo de hombre se casaba con mi hija. Necesitaba darle la oportunidad de mostrar su verdadero carácter, no como el prometido de Natalia, sino como él mismo, cuando pensara que nadie importante estaba mirando. Mis dedos tamborilearon contra el brazo de mi sillón mientras un plan comenzaba a formarse. Era arriesgado, tal vez incluso tonto, pero podría ser la única forma de proteger a Natalia sin perderla para siempre. Alcancé el teléfono inalámbrico en la mesa auxiliar. El número de Natalia estaba programado en la marcación rápida. Mi pulgar flotó sobre el botón. Una llamada podría iniciar el proceso de curación entre nosotros, o podría empeorar todo. Pero no hacer nada definitivamente empeoraría todo. La luz del sol de la mañana entraba a raudales a través de las cortinas a cuadros de mi cocina, proyectando patrones geométricos sobre la pequeña mesa de comedor donde estaba sentado, tomando mi tercera taza de café. El periódico yacía doblado junto a mi codo, intacto. Había estado despierto desde las 4:30 de la madrugada, ensayando disculpas y planeando estrategias hasta que mi cabeza zumbaba de agotamiento y cafeína. El teléfono inalámbrico estaba ante mí como una bomba sin explotar. Lo había levantado 7 veces en la última hora, marcado el número de Natalia y luego colgado antes del primer timbre. Cada vez, mi coraje me abandonaba en el último segundo. Me rasqué la barbilla, un hábito nervioso por el que Catalina solía molestarme, y revisé el reloj de la cocina nuevamente. 9:15 de la mañana. Natalia ya estaría en su salón de clases, probablemente preparándose para las lecciones del día. Siempre llegaba temprano para organizar los materiales de arte o practicar la lectura de cuentos en voz alta. ¿Siquiera contestaría una llamada mía? Mi pulgar encontró el botón de llamar y presionó antes de que pudiera perder el valor de nuevo. Un tono. 2. 3. ¿Hola? Su voz era cautelosa, reservada de una manera que hizo que se me oprimiera el pecho. ¿Natalia? Me aclaré la garganta sorprendido por lo ronco que sonaba. Hija, necesito disculparme. El silencio se extendió entre nosotros, lleno solo por el parloteo distante de los niños en el fondo de su salón de clases. ¿Papá? El cansancio se suavizó ligeramente. Tengo que empezar a dar clases en 10 minutos. Entonces seré breve. Me equivoqué anoche, no sobre mis preocupaciones, sino sobre cómo las expresé. Merecías una celebración, no un interrogatorio. Escuché el chirrido de su silla. Se estaba recostando, probablemente cerrando los ojos como hacía cuando procesaba emociones difíciles. Me lastimaste, papá, profundamente. Lo sé y lo siento. Me puse de pie. Comencé a caminar por la pequeña cocina. Natalia, quiero arreglar esto. ¿Vendrán tú y Rodrigo a cenar este fin de semana?
Me gustaría conocerlo propiamente. El silencio se extendió tanto que me pregunté si la llamada se había cortado. ¿De verdad? Su voz se iluminó, la esperanza colándose a pesar de su cautela. ¿Nos invitarás a cenar? Sí. El sábado por la noche, si les funciona a ambos. Cocinaré estofado de carne. ¿Recuerdas cómo lo hacía tu madre? Ay, papá. Podía escuchar lágrimas en su voz ahora, pero de las buenas. Alivio y perdón mezclándose. Tenía tanto miedo de que hubiéramos arruinado todo. Nunca, mi vida. Eres mi hija, mi única familia. Hice una pausa junto a la ventana viendo a un vecino pasear a su perro por la acera. Solo una condición sobre la cena. ¿Qué? Elegí mis palabras con cuidado, sabiendo que este era el momento crucial. No le cuentes a Rodrigo sobre mis asuntos de negocios. Deja que me conozca simplemente como tu padre. Un hombre ordinario que quiere conocer al prometido de su hija. ¿Tus asuntos de negocios? La confusión coloreó su tono. Papá, ¿qué asuntos de negocios? Estás jubilado. Perfecto. Natalia realmente no tenía idea sobre mi imperio corporativo, mis miles de millones en activos, mi influencia en 3 estados. Para ella, yo era exactamente lo que aparentaba ser, un jubilado modesto viviendo de su pensión. Solo quiero decir, prefiero mantener mi situación financiera en privado hasta que conozca mejor a alguien. Viejos hábitos, ¿entiendes? Eso es un poco extraño, papá, pero si es importante para ti, lo es. Muy importante. ¿Está bien? Ella se rió, y el sonido fue como la luz del sol rompiendo a través de nubes de tormenta. Estoy segura de que a Rodrigo le encantarás. Es maravilloso con las personas mayores. Es voluntario en el asilo de ancianos cada mes. Mis cejas se alzaron. Ese detalle no había aparecido en ninguno de los informes que había leído sobre él. Interesante. Eso suena muy caritativo de su parte. Él es caritativo, amable y divertido. Papá, una vez que lo conozcas, verás por qué me enamoré de él. Esperaba que tuviera razón, por el bien de ambos. ¿Dónde te gustaría que nos viéramos? Podría hacer reservaciones en algún lugar agradable. En realidad, ¿podríamos comer ahí, en tu casa? La voz de Natalia se volvió cálida con el recuerdo. Me encantaría ver a Rodrigo en el lugar donde crecí. Y tu estofado es mucho mejor que cualquier restaurante, por supuesto. ¿El sábado a las 6? Perfecto. Ay, papá, gracias. Esto significa todo para mí. Después de que colgó, permanecí en la cocina con el teléfono aún presionado contra mi oído, escuchando el tono demarcado. La fase 1 de mi plan estaba completa. El sábado por la noche, conocería a Rodrigo Villaseñor, no como Guillermo Castillo, empresario multimillonario, sino como el padre ordinario de Natalia. Caminé hacia mi habitación y abrí el armario, escaneando mi ropa con nuevos ojos. La mayor parte de mi guardarropa consistía en trajes costosos y zapatos de cuero italiano, la armadura de un ejecutivo exitoso. Pero enterrados en el fondo había artículos más viejos, pantalones de mezclilla desteñidos, camisas sencillas de botones, un suéter tejido que Catalina me había hecho hace 15 años. Para el sábado por la noche, necesitaba lucir el papel de un hombre que vivía de una pensión modesta. Un hombre cuya aprobación podría ser agradable de tener, pero no necesaria para el éxito. Un hombre cuya única influencia era la felicidad de su hija. Saqué el suéter, sosteniéndolo a la luz. Olía débilmente al perfume de Catalina, incluso después de todos estos años. Ella habría entendido mi plan, pensé. Ella habría visto la sabiduría en probar el carácter de un hombre cuando él creía no ser observado por nadie importante. Rodrigo Villaseñor estaba a punto de conocer al padre de Natalia, pero ¿qué versión de sí mismo elegiría revelar? Doblé el suéter cuidadosamente y lo coloqué sobre mi cama. El sábado no podía llegar lo suficientemente pronto. 2 atuendos yacían extendidos sobre mi cama, como versiones competitivas de mí mismo. A la izquierda, un traje de lana color carbón, zapatos de cuero italiano y mi Rolex de platino, la armadura de Guillermo Castillo, el multimillonario.
A la derecha, unos vaqueros desteñidos con un pequeño rasguño cerca del bolsillo, una camisa de botones desgastada a la que le faltaba el botón superior, y botas de trabajo raspadas que había tenido durante 15 años. Recogí el reloj costoso primero, sintiendo su peso familiar contra mi palma. $20,000 de precisión suiza, un regalo para mí mismo después de mi primer trato de $1,000,000. Esta noche, se quedaría guardado bajo llave. Caminando hacia la caja fuerte de mi habitación, escondida detrás del cuadro de paisaje de Catalina, marqué el código. La pesada puerta se abrió, revelando pilas de documentos, joyas y carteras de inversión que valían más de lo que la mayoría de la gente ganaba en toda su vida. Coloqué el Rolex adentro, junto al collar de diamantes de Catalina, y cerré la caja fuerte con un suave clic. «Veamos qué tipo de persona eres realmente, Rodrigo Villaseñor», le murmuré a mi reflejo. La ropa gastada se sentía extraña contra mi piel. La camisa de algodón, suavizada por incontables lavadas, colgaba suelta alrededor de mis hombros. Estas eran las ropas que usaba para trabajar en el jardín, para arreglar el fregadero de la cocina, para momentos en que nadie importante estaba mirando. Esta noche, serían mi disfraz. Me estudié en el espejo del tocador, pasándome los dedos por el cabello gris para hacerlo menos pulido. El hombre que me devolvía la mirada parecía cada centímetro el jubilado en apuros, manos curtidas, ojos cansados, ropa que hablaba de presupuestos cuidadosos y decisiones difíciles. Perfecto. Mi reflejo me recordaba a mi propio padre en sus últimos años, orgulloso pero desgastado por las luchas financieras. La ironía no se me escapaba. Yo había construido un imperio para evitar su destino, y sin embargo aquí estaba, imitándolo deliberadamente. La fotografía de Catalina miraba desde la mesita de noche. Toqué el marco suavemente. Siempre decías que el carácter se revela bajo presión, Cata. Esta noche crearé esa presión. De mi billetera saqué todo excepto $20 en efectivo, guardando las tarjetas de crédito en la caja fuerte junto a mi reloj. Un hombre que vive de su pensión no llevaría tarjetas de platino ni rollos gruesos de billetes. Cada detalle importaba. Mi armario guardaba 2 juegos de llaves de auto. Las llaves del Mercedes y del BMW fueron al cajón de la caja fuerte. Seleccioné las llaves de mi Toyota Camry de 10 años de antigüedad. Confiable, invisible, ordinario. El tipo de auto que un hombre jubilado conduciría hasta que muriera. En el garaje hice una pausa entre mis vehículos. Los autos de lujo estaban cubiertos por lonas, ocultos de la vista de Natalia durante años. Ella creía que yo solo poseía el Camry, que había vendido mi buen auto después de las facturas médicas de Catalina. Otra mentira cuidadosamente construida para proteger mi secreto. El interior del Camry olía a café viejo y vinilo desgastado. Ajusté el espejo retrovisor, captando otro vistazo de mi apariencia transformada. Incluso yo tenía problemas para reconocer al multimillonario debajo de este exterior ordinario. El viaje a Bella Vista tomó 15 minutos a través de las calles tranquilas de la ciudad. Había elegido este restaurante con cuidado, lo suficientemente agradable para hacer feliz a Natalia, lo suficientemente modesto para encajar con mi historia de portada. No el tipo de lugar que Rodrigo Villaseñor frecuentaría normalmente, pero exactamente donde una maestra llevaría a su padre jubilado para una cena especial. Estacioné cerca de la parte trasera del lote, evitando los espacios más cercanos a la entrada. Los hombres ricos esperaban estacionamiento conveniente. Los hombres pobres tomaban lo que podían conseguir. A través de las ventanas del restaurante, vi el distintivo cabello rojo de Natalia. Ella estaba sentada frente a un joven en lo que parecía un traje costoso. Su postura irradiaba confianza y privilegio. Rodrigo Villaseñor en persona. Mis manos se tensaron en el volante. Esto era todo, el momento de la verdad. Todo lo que había aprendido sobre los Villaseñor en los informes corporativos sería confirmado o refutado en las próximas horas. Revisé mi apariencia una última vez en el espejo, practiqué mi sonrisa cansada
y salí del Camry. El aire de la tarde traía el aroma de la lluvia que se acercaba. Caminando hacia la entrada del restaurante, sentí el peso del engaño asentarse sobre mí como una capa. Durante las próximas horas, no sería Guillermo Castillo, magnate de negocios. Sería el padre ordinario de Natalia, un hombre cuya aprobación no significaba nada para jóvenes ambiciosos de familias ricas. La puerta de cristal reflejó mi imagen transformada mientras alcanzaba la manija. Adentro, Natalia saludó emocionada desde su mesa en la esquina, con el rostro brillante de anticipación. Rodrigo levantó la vista de su teléfono, y vi cómo sus ojos me evaluaban de pies a cabeza en el lapso de un latido. ¡Papá! Natalia se levantó de un salto de su silla, su entusiasmo iluminando la esquina del comedor de Bella Vista. ¡Llegaste! Me abrazó fuertemente y capté el leve aroma de su perfume de lavanda, el mismo que Catalina solía usar. Sobre su hombro, vi a Rodrigo levantarse lentamente de su asiento, con expresión cuidadosamente neutral, mientras asimilaba mi apariencia. Natalia, querida, besé su frente. Luego me volví para enfrentar al joven que quería casarse con mi hija. Tú debes ser Rodrigo. Él extendió su mano con visible reticencia. Su apretón duró exactamente 2 segundos, lo suficiente para ser educado, lo suficientemente breve para mostrar incomodidad. Su palma era suave, con manicura, la mano de alguien que nunca había hecho trabajo manual. Señor Castillo, Natalia me ha contado mucho sobre usted. Su tono llevaba esa cortesía particular que la gente rica usaba con los trabajadores de servicio, cortés pero despectiva. Lo había escuchado innumerables veces en reuniones de negocios, generalmente dirigido a meseros o conserjes. Todo cosas buenas, espero. Me acomodé en la silla frente a él, notando cómo se había posicionado con la espalda hacia la pared, inspeccionando la habitación como un príncipe presidiendo su corte. El restaurante zumbaba con conversaciones tranquilas y el tintineo de los cubiertos. Familias de clase media celebrando aniversarios, parejas jóvenes en citas nocturnas, maestros jubilados como Natalia estirando sus presupuestos para ocasiones especiales. Rodrigo parecía profundamente fuera de lugar entre ellos. Entonces, señor Castillo, Natalia mencionó que está jubilado. Él se recostó en su silla, tamborileando los dedos contra el mantel blanco. ¿Qué hacía antes? Varias cosas. Trabajo de mantenimiento, mayormente. Nada demasiado emocionante. Sus cejas se alzaron ligeramente y lo sorprendí mirando el cuello desgastado de mi camisa. Mantenimiento, ¿cierto? Natalia intervino rápidamente, sintiendo la tensión. Papá está siendo modesto. Trabajó muy duro para mantener a nuestra familia. Estoy seguro de que sí. Rodrigo tomó su menú, los gemelos de oro atrapando la suave iluminación del restaurante. ¿Han decidido qué van a ordenar? Estoy pensando en la torre de mariscos. Solo cuesta $85, pero la vida es demasiado corta para comida barata, ¿verdad? Abrí mi propio menú, escaneando los precios con la cuidadosa atención de un hombre contando cada dólar. ¿El pollo se ve bien? Precio razonable también. El pollo está bien, supongo. Chasqueó los dedos a un mesero que pasaba. Disculpa. Estamos listos para ordenar. La mesera, una chica en edad universitaria con ojos cansados, se acercó a nuestra mesa con paciencia profesional. Rodrigo recitó sus selecciones costosas, aperitivo, vino, la torre de mariscos, mientras yo pedía el plato de pollo de $12 y agua. ¿Solo agua? La voz de Rodrigo llevaba una preocupación burlona. Vamos, señor Castillo. Déjeme invitarle una cerveza. El padre de Natalia merece algo mejor que agua del grifo. La condescendencia en su tono hizo que mi mandíbula se tensara, pero mantuve mi sonrisa gentil. El agua está bien, hijo. Ya no bebo mucho. Bastante justo. Consideraciones de presupuesto, entiendo. Se inclinó hacia adelante, en tono conspirador. No se preocupe por el futuro de Natalia, sin embargo. Ella nunca tendrá que preocuparse por el dinero de nuevo una vez que estemos casados. El rostro de Natalia se enrojeció.
Rodrigo, ¿qué? Es verdad. Él extendió la mano a través de la mesa para apretarla de ella, su Rolex prominentemente exhibido. Puedo darle todo lo que su padre no pudo. Viajes, ropa bonita, una casa en el vecindario correcto. Mis manos curtidas permanecieron firmes sobre la mesa, pero por debajo, mis puños se cerraban lentamente. La crueldad casual de sus palabras, la asunción de que mi hija había sufrido privaciones, la engreída certeza de que el dinero resolvía todo. Todo confirmaba mis peores sospechas sobre la familia Villaseñor. Natalia ha tenido una buena vida, dije en voz baja. Oh, estoy seguro de que sí. Pero hay buena, y luego hay grandiosa, ¿sabe? Hizo un gesto alrededor del modesto restaurante. ¿Cómo este lugar? Está bien para lo que es, pero espere a ver a dónde llevo a Natalia para nuestras cenas de aniversario. La mesera regresó con el vino de Rodrigo, una copa de $20 de algo francés, que él agitó pretenciosamente antes de probar. Perfecto. No se puede conseguir calidad como esta en casa, señor Castillo. Natalia probablemente nunca ha experimentado vino real antes. En realidad, interrumpió Natalia con la voz tensa. Papá me enseñó a apreciar los placeres simples. No necesitamos cosas caras para ser felices. Rodrigo se rió, un sonido desprovisto de humor genuino. Eso es dulce, cariño. Pero dices eso porque nunca has tenido acceso a las cosas finas. Créeme, una vez que experimentes el lujo real, nunca querrás volver a... Hizo un gesto vago hacia mi ropa. Bueno, a esto. Tomé un sorbo lento de agua, usando el momento para estudiar a este joven que decía amar a mi hija. Todo sobre él gritaba derecho y privilegio, desde su cabello perfectamente peinado hasta sus zapatos de cuero italiano. Pero no era su riqueza lo que me molestaba, era su asunción de que el dinero lo hacía superior a todos a su alrededor. Cuéntame sobre tu trabajo, Rodrigo, dije, manteniendo mi voz nivelada. ¿Trabajo? Se rió de nuevo. Bueno, técnicamente estoy en el negocio familiar, pero honestamente, se maneja solo. Mi verdadera pasión es viajar. Acabo de regresar de Europa el mes pasado, un lugar asombroso, aunque dudo que usted haya estado. Natalia se movió incómoda en su asiento. A Rodrigo le gusta explorar diferentes culturas. Culturas, casinos, clubes de yates, todo lo mismo, realmente. Sacó su teléfono, desplazándose por lo que parecían ser fotos de vacaciones. Miré esta vista desde el balcón de mi hotel. $2,000 la noche, pero vale cada centavo. Observé el rostro de Natalia volverse más preocupado a medida que Rodrigo continuaba su monólogo jactancioso. Este no era el hombre amoroso y humilde que ella había descrito. Esto era exactamente lo que yo había temido. Un niño mimado que veía a mi hija como otra adquisición. La comida llegó, y la torre de mariscos de Rodrigo dominó nuestra pequeña mesa como un monumento al exceso. Se lanzó con entusiasmo, jugo de langosta goteando por su barbilla mientras continuaba hablando sobre sus diversas indulgencias. Mi pollo era perfectamente adecuado, aunque me encontré perdiendo el apetito a medida que avanzaba la noche. Cada palabra de la boca de Rodrigo confirmaba lo que había sospechado sobre su carácter, pero ver la creciente incomodidad de Natalia hacía que la victoria se sintiera hueca. ¿Sabe qué, señor Castillo? Rodrigo apuntó su tenedor de langosta hacia mí entre bocados. Respeto lo que ha hecho. ¿Criar a Natalia con medios limitados? Debe haber sido un desafío. Pero todo eso quedó atrás ahora, continuó Rodrigo, ajeno a la tormenta que se acumulaba en los ojos de Natalia. Voy a darle una vida con la que ella nunca soñó. Vacaciones en el viejo continente, ropa de diseñador, tal vez una bonita casa en los suburbios donde no tendrá que preocuparse por los impuestos a la propiedad. Metió la mano en su chaqueta y sacó las llaves de su auto, colocándolas deliberadamente sobre la mesa. El logo de BMW brillaba bajo las luces del restaurante como un trofeo. ¿Ve estas? Nuevo modelo anfibio. Cuesta más de lo que la mayoría de la gente gana en un año. Pero Natalia merece viajar con estilo. Me sonrió con la confianza de alguien que nunca había sido desafiado.
Sé que quiere lo mejor para su hija, señor Castillo. Bueno, yo soy lo mejor. Mi vaso de agua tembló ligeramente en mi agarre. Al otro lado de la mesa, Natalia se había puesto pálida, su vergüenza irradiando como calor. «Rodrigo, por favor», susurró, mirando alrededor a las mesas cercanas donde otros comensales comenzaban a mirar fijamente. «¿Qué?» «Estoy siendo honesto». Pasó su brazo posesivamente alrededor de los hombros de Natalia. «Tu padre entiende que un hombre provee para su familia. Él simplemente... Bueno, no estaba en posición de proveer mucho, ¿verdad, señor Castillo?» La pregunta colgó en el aire como un desafío. Dejé mi vaso de agua con cuidadosa precisión, viendo la condensación acumularse alrededor de su base. «Proveí lo que pude», dije en voz baja. «Por supuesto que sí, y ahora es mi turno». Se recostó en su silla, satisfecho con su propia generosidad. Natalia no tendrá que recortar cupones ni comprar en tiendas de descuento nunca más. Finalmente podrá vivir de la manera en que estaba destinada. Natalia se apartó de su abrazo, su voz de maestra afilada con ira controlada. «Nunca me quejé de cómo vivíamos, porque no conocías nada mejor, cariño. Pero créeme, una vez que experimentes la comodidad real». Hizo un gesto hacia su costoso reloj, asegurándose de que yo lo notara. «¿Este Rolex? Regalo de aniversario para mí mismo. $25,000. Pero un hombre tiene que recompensar el éxito. ¿$25,000? Yo había pagado menos por mi propio Rolex, el que actualmente estaba guardado bajo llave en la caja fuerte de mi habitación. La ironía habría sido divertida si su arrogancia no fuera tan sofocante. «¿Sabe lo que pienso, señor Castillo?» Rodrigo se inclinó hacia adelante en tono conspirador, bajando la voz como si compartiera un secreto. «Creo que debería estar agradecido. Su hija podría haber terminado con algún don nadie, algún maestro o oficinista viviendo de cheque en cheque. En cambio, se está casando con la familia Villaseñor». El nombre cayó de sus labios como una bendición, como si yo debiera reconocer su importancia e inclinarme en consecuencia. La familia Villaseñor posee la mitad de los bienes raíces comerciales del centro. Mi madre acaba de cerrar un trato por valor de $12 millones. Sacó su tarjeta de crédito de platino, colocándola junto a las llaves del auto como armas en un arsenal. Cuando Natalia y yo nos casemos, nunca le faltará nada. Las manos de Natalia se apretaron en su regazo, los nudillos blancos de tensión. «El dinero no lo es todo, Rodrigo», dice alguien que nunca lo ha tenido. Se rió despectivamente. «Mira, cariño, me encanta tu idealismo. Pero seamos realistas. Tu padre hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Hizo un gesto vago hacia mi ropa gastada. Pero ahora puedes tener todo lo que mereces». Debajo de la mesa, mis propias manos habían formado puños. Cada palabra de la boca de este niño mimado confirmaba mis peores temores sobre su carácter. Él no amaba a Natalia. Él la coleccionaba. Ella era otro trofeo para exhibir, prueba de su benevolencia al rescatar a una pobre maestra de sus circunstancias modestas. Los otros clientes del restaurante miraban abiertamente ahora, atraídos por las declaraciones de riqueza cada vez más ruidosas de Rodrigo. Una pareja de ancianos en la mesa de al lado sacudió la cabeza con desaprobación. Una familia joven reunió a sus hijos más cerca, claramente incómoda con la exhibición vulgar. ¿Entiende? ¿No es así, señor Castillo? La voz de Rodrigo atravesó el restaurante como un sermón. La belleza de Natalia, su bondad. Ella merece algo mejor que luchar para llegar a fin de mes. Puedo darle el mundo. Estudié su rostro, viendo nada más que engreimiento y derecho, donde debería haber habido amor y respeto. Este no era un hombre discutiendo sobre su futura esposa. Este era un coleccionista presumiendo su última adquisición. «Necesito irme ahora», dije en voz baja, empujando la silla para alejarme de la mesa. El tenedor de Rodrigo se detuvo a medio camino de su boca, la confusión parpadeando a través de sus rasgos. ¿Irse? Pero no hemos terminado la cena. Yo sí.
Me levanté lentamente, manteniendo la dignidad cuidadosa de un hombre con poco más que su orgullo. Gracias por la comida, pero... Él hizo un gesto hacia su torre de mariscos, hacia el gasto del vino, hacia la tarjeta de platino que aún brillaba en el mantel blanco. Estoy pagando la cena. Lo menos que podría hacer es quedarse y apreciar el gesto. Natalia se levantó también, con el rostro sonrojado por la mortificación. Papá, espera. Lo siento mucho. No te disculpes por mí, Natalia. Miré directamente a Rodrigo, quien me devolvió la mirada con la expresión desconcertada de alguien que nunca había sido despedido por una persona inferior. He aprendido todo lo que necesitaba saber esta noche. ¿Todo sobre qué? La voz de Rodrigo llevaba una nota de indignación. No he sido más que generoso, nada más que honesto sobre lo que puedo ofrecerle a Natalia. Recogí mi chaqueta del respaldo de la silla, sintiendo el peso de la mirada de cada cliente. El restaurante se había quedado en silencio, excepto por el suave jazz que sonaba a través de los altavoces y el ruido distante de los platos desde la cocina. Buenas noches, Natalia. Buenas noches, Rodrigo. Caminé hacia la salida con pasos medidos, sin apresurarme ni mirar atrás. Detrás de mí, escuché la voz de Natalia, tensa por la vergüenza y la confusión. «Papá, por favor». Pero ya estaba empujando las puertas de vidrio, saliendo al aire de la tarde donde la lluvia había comenzado a caer en gotas ligeras. El estacionamiento se extendía ante mí, mi modesto Camry esperando en las sombras, mientras los vehículos de lujo brillaban bajo las luces del restaurante. Había obtenido exactamente lo que vine a buscar. Confirmación de que Rodrigo Villaseñor era todo lo que había temido, y peor. La llave giró en la cerradura de mi puerta principal con un clic familiar, y entré en la oscuridad de mi modesta casa. El silencio me golpeó como una fuerza física después del estruendo del restaurante, y la voz retumbante de Rodrigo. Solo el zumbido distante de mi refrigerador y el tic-tac del viejo reloj de repisa de Catalina llenaban el espacio. Colgué mi abrigo en la percha de madera junto a la puerta, la misma percha que había usado durante 15 años. Mis dedos buscaron el interruptor de luz, y una cálida luz amarilla inundó la sala de estar. Todo se veía exactamente como lo dejé hace horas, pero de alguna manera el espacio se sentía diferente, más pequeño, más honesto que la actuación que acababa de soportar. La camisa raída se pegaba a mis hombros con una humedad incómoda. Necesitaba cambiarme, deshacerme de este disfraz de pobreza que había usado como armadura. Subiendo las escaleras hacia mi habitación, cada escalón crujía con el peso de lo que había aprendido sobre el futuro esposo de mi hija. En mi habitación, me quité la ropa gastada y la doblé cuidadosamente. Habían cumplido su propósito, revelado la verdadera naturaleza de Rodrigo con precisión quirúrgica. Me puse un pijama cómodo y mi vieja bata, la que Catalina me había dado para nuestro 20º aniversario. La cocina me llamaba. Llené mi hervidor eléctrico. La tarea mundana de hacer té ofrecía un ritual familiar para calmar mis pensamientos revueltos. Mientras el agua se calentaba, miré por la ventana hacia el tranquilo cuadro nocturno de la calle principal. Las luces de los porches brillaban como faros cálidos. Las familias se acomodaban en sus rutinas nocturnas, completamente ajenas al drama que se había desarrollado en Bella Vista. El vapor subía de mi taza mientras llevaba el té de manzanilla a mi sillón de lectura. El cuero se había moldeado a mi cuerpo a lo largo de los años, apoyándome a través de incontables noches de soledad. Esta noche se sentía como un confesionario. Natalia es adulta. Le susurré a la habitación vacía. Tal vez ella ve algo en él que yo perdí de vista. Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, sabía que eran un falso consuelo. Rodrigo Villaseñor se había revelado completamente esta noche. Su arrogancia, su crueldad casual, su visión de mi hija como un trofeo para ser adquirido, en lugar de una compañera para ser apreciada. La fotografía de Catalina me observaba desde la repisa, su sonrisa de boda congelada en una eternidad enmarcada en plata. Me levanté y la llevé de regreso a mi sillón.
sosteniendo su imagen en mis manos curtidas. ¿Qué harías tú, Cata? ¿Cómo proteges a alguien que no quiere protección? Su silencio se sentía más pesado de lo habitual. En vida, Catalina habría encontrado alguna forma gentil de guiar a Natalia hacia la verdad. Ella poseía un don para hacer preguntas que llevaban a las personas a sus propias revelaciones. Yo siempre había sido el instrumento contundente. Ella era el bisturí del cirujano. Afuera, una puerta de auto se cerró de golpe. A través de mi ventana, vi a los García regresar de su propia salida nocturna, riendo juntos mientras caminaban hacia su puerta principal. 43 años de matrimonio, y todavía se tomaban de la mano en su entrada. Eso era lo que Natalia merecía. Compañerismo, respeto, afecto genuino. Mi té se enfriaba mientras luchaba con elecciones imposibles. Podía confrontar a Natalia directamente, decirle lo que había presenciado esta noche. Pero ella ya había defendido a Rodrigo una vez, eligiéndolo sobre las preocupaciones de su padre. ¿Escucharía ahora? ¿O mi interferencia la empujaría más a sus brazos? Podía confrontar al mismo Rodrigo, dejar caer mi fachada y revelar al multimillonario detrás del acto del jubilado arruinado. El shock podría humillarlo temporalmente, pero hombres como Rodrigo no cambiaban, solo se volvían más cuidadosos ocultando su verdadera naturaleza. O podía quedarme callado, ver a mi amada hija casarse con un hombre que lentamente astillaría su confianza, su alegría, su hermoso espíritu. Quedarme de brazos cruzados mientras Rodrigo Villaseñor transformaba a mi brillante y generosa Natalia en otra esposa trofeo, aislada de sus raíces modestas y dependiente de su generosidad. El reloj dio 11 campanadas. Habían pasado horas desde que dejé el restaurante y no estaba más cerca de una solución. El rostro de Catalina me sonreía desde la fotografía, eternamente joven y sabia. Ella tiene que aprender por sí misma, ¿verdad? Le pregunté a su imagen. Si interfiero, nunca me perdonará. Si no lo hago. La frase quedó inconclusa en la habitación silenciosa. A través de mi ventana, la casa de los García se había oscurecido, excepto por una sola luz en el piso de arriba. Probablemente estaban leyendo en la cama juntos, compartiendo la cómoda intimidad de una asociación de toda la vida. Presioné mis labios contra la fotografía de Catalina, saboreando el vidrio y la nostalgia. Ayúdala a encontrar su camino, mi amor. Ayúdala a ver lo que yo no puedo mostrarle. Levantándome de mi sillón, llevé el marco de regreso a su lugar de honor en la repisa. La decisión cristalizó mientras lo dejaba. No interferiría. Natalia había elegido su camino. Y confiaría en su inteligencia y fuerza para reconocer la verdad cuando se volviera innegable. Pero mirar desde las gradas mientras mi hija caminaba hacia lo que temía, serían años de abuso emocional sutil, sería lo más difícil que jamás había hecho. Pasaron 5 meses como una tormenta de movimiento lento. La primavera se derritió en verano, el verano se desvaneció hacia el inicio del otoño, y a través de todo ello, los preparativos de la boda consumieron la vida de Natalia. Mantuve mi promesa a mí mismo, sin interferencias, sin advertencias, sin intentos de cambiar su opinión. Pero ver a mi hija planear su futuro con Rodrigo Villaseñor se sentía como ver a alguien caminar sin saberlo hacia arenas movedizas. La invitación de boda llegó en agosto. Un asunto elaborado con relieve dorado y cartulina pesada que probablemente costaba más que la cuenta mensual de supermercado de algunas personas. Se sentaba ahora en el tocador de mi dormitorio, como una elegante sentencia de muerte, atrapando la luz de la mañana temprana de septiembre. El amanecer había despuntado sobre la ciudad hace una hora, pero yo había estado despierto desde las 4, mirando al techo y temiendo este día. El día de la boda de Natalia. Lo que debería haber sido pura alegría para cualquier padre, se sentía en cambio como ver un barco amado navegar hacia rocas ocultas. Saqué las piernas del lado de la cama y arrastré los pies hacia el baño. Mi reflejo en el espejo mostraba cada uno de mis 68 años. Barba gris, ojos cansados, el peso de los secretos tallado en las líneas alrededor de mi boca. Hoy,
Sonreiría y celebraría mientras mi corazón se rompía por el futuro de Natalia. El agua caliente de la ducha no podía lavar el temor que se había asentado en mis huesos. Me afeité cuidadosamente, mis manos firmes a pesar del temblor de ansiedad que me había plagado durante semanas. En unas pocas horas, caminaría con mi hija hacia el altar para casarse con un hombre que yo creía la haría miserable. Mi traje modesto colgaba planchado y listo en la puerta del dormitorio. El mismo atuendo raído que había usado para la cena en el restaurante hace 5 meses. El simbolismo no se me escapaba. Hoy, como entonces, interpretaría el papel del padre pobre pero devoto de Natalia, observando desde los márgenes mientras la riqueza de la familia Villaseñor dominaba cada detalle de la celebración. La fotografía de boda de Catalina estaba junto a la invitación en mi tocador. En ella, brillaba de felicidad, su mano descansando en mi brazo joven mientras posábamos afuera de la iglesia donde Natalia se casaría hoy. Habíamos estado tan llenos de esperanza entonces, tan seguros de que el amor conquistaba todos los obstáculos. Desearía que estuvieras aquí, Cata, le susurré a su imagen. Natalia necesita a su madre hoy. Necesita a alguien que pueda ver a través de todas las flores costosas y vestidos elegantes hacia lo que realmente importa. Recogí el regalo de boda sencillo que había envuelto para Natalia, un joyero modesto que contenía el collar de perlas de su abuela. Nada elaborado, nada que revelara la fortuna que podría haber gastado en su día especial. Solo un recuerdo significativo de un padre que parecía tener poco para dar excepto amor. La ironía cortaba profundo. Podría haber comprado a Natalia la boda más espectacular en la historia del Estado. Podría haber igualado a los Villaseñor dólar por dólar en demostrar amor a través del lujo. En cambio, estaba relegado al papel del pariente pobre agradecido. Agradecido por la generosa atención de su hijo hacia mi hija indigna. Mi café sabía amargo mientras me sentaba en la mesa de la cocina, viendo a los vecinos comenzar sus rutinas de sábado por la mañana. Los García trabajaban en su jardín. Su silencio de compañía hablaba de décadas juntos. Esa satisfacción tranquila era lo que el matrimonio debería parecer, no la exhibición performativa de riqueza que me esperaba en la iglesia. A las 10 en punto, finalmente me permití vestirme. El traje se sentía como un disfraz ahora, desgastado e incómodo después de meses de lujo privado, pero cumplía su propósito, mantener la ficción que se había convertido en mi prisión. Las llaves del modesto Camry estaban en el mostrador de la cocina, junto a las llaves de mi Mercedes y BMW. Incluso en el día de la boda de su hija, Guillermo Castillo, el multimillonario, permanecería oculto mientras Guillermo Castillo, el jubilado, interpretaba su papel asignado. El viaje a la iglesia episcopal de San Marcos tomó 12 minutos a través de las calles familiares de la ciudad. Había conducido esta ruta incontables veces a lo largo de los años, para los servicios de Navidad con Catalina, para las obras escolares de Natalia, para eventos comunitarios que marcaban el ritmo de la vida ordinaria. Hoy, se sentía como el final de algo precioso y el comienzo de algo que no podía controlar. Natalia había elegido esta iglesia porque era hermosa pero no ostentosa, sagrada pero no intimidante. Ella quería que su boda reflejara sus valores. Simplicidad, significado sobre exhibición, el amor como el enfoque central en lugar de la riqueza. Qué irónico que la familia de Rodrigo hubiera convertido incluso este lugar modesto en un escaparate de su poder financiero. Estacioné entre un Mercedes y un BMW, mi Camry luciendo apropiadamente humilde entre los vehículos de lujo. A través de los vitrales de la iglesia, podía ver arreglos florales elaborados que probablemente costaban más que los autos de la mayoría de las personas. Tomando una respiración profunda, revisé mi apariencia una última vez en el espejo retrovisor. El hombre que me devolvía la mirada parecía exactamente como debía. Orgulloso pero abrumado por circunstancias fuera de su control. Agradecido por la buena fortuna de su hija incluso si no podía contribuir a su grandeza. Natalia necesitaba que fuera fuerte hoy.
que sonriera y celebrara e interpretara el papel que ella creía era mi realidad. No le fallaría, incluso mientras mi corazón se rompía por el futuro que temía le esperaba. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar, llamando a los fieles a ser testigos. Cuadré mis hombros y caminé hacia el edificio que albergaría lo que rezaba, no fuera el error más grande de la vida de mi hija. La iglesia de San Marcos se había transformado en algo sacado de una revista de lujo. Rosas blancas y lirios caían en cascada de cada banco, su perfume casi abrumador en la calidez de la tarde. Candelabros de cristal atrapaban la luz que entraba a través de los vitrales, proyectando patrones de arco iris a través de pisos de mármol que probablemente costaban más decorar de lo que supuestamente ganaba en un año. Mi Camry se veía dolorosamente fuera de lugar en el estacionamiento, lleno de Mercedes, BMWs y vehículos Tesla. Caminé a través de la entrada ornamentada, consciente de cada crujido en mis zapatos de vestir desgastados, cada hilo suelto en mi saco de traje anticuado. ¿Señor Castillo? La voz de Natalia resonó a través del vestíbulo de la iglesia, brillante con emoción nerviosa. Prácticamente flotó hacia mí en su vestido de novia, una visión de seda marfil y encaje belga que fluía a su alrededor como luz de luna líquida. Hija, te ves absolutamente radiante. La abracé con cuidado, consciente de su peinado elaborado y del fotógrafo que me rodeaba cerca con su costosa cámara. Estoy tan nerviosa, papá. Mis manos no dejan de temblar. Ella levantó dedos temblorosos, adornados con uñas manicuradas y joyas temporales. ¿Es eso normal? Perfectamente normal. Tomé sus manos en las mías curtidas, sintiendo el peso familiar de la responsabilidad y el amor. Tu madre estaba igual el día de nuestra boda. No podía sostener su ramo firme durante la ceremonia. A nuestro alrededor, los invitados de la familia Villaseñor llenaban la iglesia con perfumes caros y exhibiciones casuales de riqueza. Mujeres en vestidos de diseñador lanzaban besos al aire a conocidos, mientras hombres en trajes a medida discutían tratos de negocios y handicaps de golf. Reconocí varias caras de las páginas de sociedad de los periódicos, personas que se movían en círculos tan por encima de mi supuesta posición que miraban a través de mí como si fuera invisible. Ahí está mi hermosa novia. La voz de Rodrigo retumbó a través del vestíbulo mientras se acercaba, resplandeciente en lo que estimé era un smoking de $5,000. Su sonrisa vaciló ligeramente cuando me notó parado junto a Natalia. «Hola, señor Castillo. Veo que encontró algo apropiado para ponerse después de todo». El insulto fue entregado con la sonrisa característica de Rodrigo, diseñada para sonar como un cumplido para cualquiera que no escuchara atentamente. Las mejillas de Natalia se sonrojaron de rosa, ya fuera por vergüenza o ira, no pude decirlo. «Se ve guapo», dijo en voz baja, su diplomacia de maestra suavizando la tensión. «Por supuesto que sí, nada malo con la moda vintage». La risa de Rodrigo no llevaba calidez mientras ajustaba sus gemelos de platino. El fotógrafo quiere algunas fotos familiares antes de que comience la ceremonia. Natalia, tu lado primero, luego el mío cuando lleguen mis padres. Me quedé pacientemente mientras el fotógrafo nos organizaba en varias poses, consciente de cómo mi apariencia modesta contrastaría con el entorno elaborado en cada imagen. Natalia brillaba de felicidad a mi lado, aparentemente ajena a las continuas burlas sutiles de su novio. ¿Podría dar un paso atrás un poco, señor Castillo?, preguntó el fotógrafo cortésmente. La iluminación es mejor si está ligeramente detrás de la novia. Incluso el fotógrafo de bodas profesional entendía la jerarquía visual que se estaba estableciendo. Yo era el actor secundario en esta costosa producción, agradecido de ser incluido pero cuidadoso de no eclipsar a las verdaderas estrellas. La iglesia se llenó gradualmente de invitados, una clara división entre los modestos amigos maestros y familiares de Natalia en el lado izquierdo y el círculo social adinerado de Rodrigo en el derecho. El contraste era marcado. Vestidos de tiendas departamentales asequibles contra vestidos de diseñador,
Smokines rentados contra sastrería a medida, maestros de escuela pública contra banqueros de inversión y magnates inmobiliarios. «Papá, es hora». Natalia apretó mi brazo mientras la marcha nupcial comenzaba a sonar en lo que parecía un sistema de sonido muy costoso. Caminamos lentamente por el pasillo juntos, la cola del vestido de Natalia crujiendo contra los pisos de mármol, mientras los invitados se levantaban en respetuoso silencio. Sentí el peso de cada mirada, la especulación sobre este hombre ordinario que de alguna manera había producido una hija tan encantadora. En el altar, Rodrigo esperaba con sus padrinos, todos jóvenes que parecían haber salido de un directorio de club de campo. Su sonrisa era confiada, de propietario, la expresión de alguien reclamando un premio que había ganado a través de crianza superior y ventaja financiera. «¿Quién entrega a esta mujer para casarse con este hombre?», preguntó el ministro en el lenguaje tradicional de la ceremonia. «Yo lo hago», respondí, mi voz firme a pesar de la confusión en mi pecho. Besé la frente de Natalia gentilmente y coloqué su mano en la de Rodrigo, transfiriéndola oficialmente de la protección de un hombre a la de otro. Tomando mi asiento en el banco delantero, observé mientras mi hija prometía amar, honrar y apreciar a un hombre que yo creía destruiría lentamente su espíritu a través de 1000 pequeñas crueldades disfrazadas de preocupación generosa. La ceremonia procedió con elegancia costosa, músicos profesionales, flores importadas, un ministro que claramente había oficiado muchas bodas de sociedad. Cada detalle gritaba riqueza y estatus, abrumando los deseos simples de Natalia con la tradición de la familia Villaseñor. «Puede besar a la novia», anunció el ministro, y Rodrigo reclamó a Natalia con pasión teatral, inclinándola hacia atrás mientras el fotógrafo capturaba el momento para la posteridad. La música de salida aumentó mientras los nuevos señor y señora Villaseñor caminaban de regreso por el pasillo. Natalia radiante de alegría, Rodrigo triunfante en su adquisición. Los invitados estallaron en aplausos y una lluvia de pétalos de rosa que probablemente costaba más que el pago mensual del auto de la mayoría de las personas. En la entrada de la recepción, Rodrigo se inclinó cerca de mí mientras esperábamos a que el fotógrafo organizara los retratos familiares. «Espero que haya traído su apetito, señor Castillo. Esta cena cuesta más por plato de lo que probablemente gasta en comestibles en un mes». Sus palabras susurradas fueron entregadas con una sonrisa para las cámaras, pero el mensaje era claro. Recuerde su lugar en esta nueva jerarquía familiar. De hecho, una voz familiar llamó desde el otro lado del área de recepción. «Todavía estamos esperando que llegue el vuelo de mis padres. Deberían estar aquí dentro de la hora. Doña Margarita y don Roberto Villaseñor, la pareja poderosa detrás de la fortuna familiar». Había leído sobre ellos en revistas de negocios durante años, aunque no tenían idea de que el suegro de su nuevo yerno era algo más que el padre devoto pero empobrecido de Natalia. Pronto, muy pronto, eso cambiaría. «Damas y caballeros», la voz del coordinador de bodas resonó en el salón de banquetes como una campana. El señor y la señora Roberto Villaseñor finalmente han llegado de su vuelo europeo. Las conversaciones se detuvieron a mitad de la frase, mientras las cabezas se giraban hacia la gran entrada. Sentí el cambio en la energía de la habitación, la forma en que la gente rica se reunía alrededor de personas aún más ricas como polillas a la llama. Desde mi asiento modesto en la mesa 12, tenía una vista perfecta de la puerta. Entraron como realeza haciendo una visita de estado. Doña Margarita Villaseñor, resplandeciente en lo que estimé era un vestido de diseñador de $10,000. Entró en el salón de banquetes con la confianza de alguien que nunca había dudado de su lugar en el mundo. Los diamantes brillaban en su garganta y muñecas, reales, no la circonia cúbica que la mayoría de la gente usaba en las bodas. A su lado, don Roberto Villaseñor comandaba atención en su smoking perfectamente a medida. Sus gemelos de platino atrapaban la luz del candelabro de cristal, mientras inspeccionaba la habitación con el ojo practicado de un hombre acostumbrado a evaluar inversiones. Incluso desde el otro lado del salón, podía ver el costoso reloj suizo adornando su muñeca. «¡Mamá!»,
¡Papá! Rodrigo prácticamente rebotó a través del piso pulido, su presunción anterior reemplazada por la emoción de finalmente presumir ante sus padres. Lo lograron. Empezaba a preocuparme de que el avión se hubiera retrasado de nuevo. Margarita abrazó a su hijo con la precisión cuidadosa de alguien, protegiendo maquillaje costoso y cabello elaborado. Querido, no nos perderíamos tu día especial. El vuelo desde Europa fue terrible, pero estamos aquí ahora. ¿Cómo te trata la vida de casado? Roberto palmeó a Rodrigo en el hombro. Su sonrisa de hombre de negocios automática y practicada. Increíble, papá. Natalia es perfecta, todo lo que quería en una esposa. La sonrisa de Rodrigo era triunfante mientras hacía un gesto hacia la mesa nupcial donde Natalia estaba sentada radiante en su vestido de novia. Vamos, déjame presentarte a todos. Observé esta reunión familiar con el interés desapegado de alguien observando actores en una obra. Pronto, muy pronto, la actuación tomaría un giro inesperado. Primero, sin embargo, la voz de Rodrigo llevó esa nota familiar de superioridad. Permítanme presentarles a ese mendigo molesto que estamos obligados a tolerar. Varios invitados cercanos jadearon audiblemente. Incluso para los estándares de Rodrigo, la presentación fue sorprendentemente cruda. A una mujer en la mesa vecina se le cayó el tenedor, la plata repiqueteando contra la porcelana fina. Las cejas de Margarita se alzaron con sorpresa ante el lenguaje de su hijo, pero siguió su gesto hacia mi mesa con curiosidad educada. Roberto parecía levemente avergonzado por la grosería pública, mirando alrededor a los otros invitados que ahora miraban abiertamente. Rodrigo. La voz de Margarita llevaba la autoridad aguda de una mujer que había pasado décadas en salas de juntas. Eso difícilmente es apropiado. Oh, está bien, mamá. Él está acostumbrado a eso por ahora. ¿No es así, señor Castillo? Los tres Villaseñor se acercaron a mi mesa, Rodrigo liderando con pasos seguros mientras sus padres seguían con el paso medido de personas acostumbradas a hacer grandes entradas. Permanecí sentado, mis manos curtidas dobladas sobre el mantel blanco, observando el rostro de Margarita mientras se acercaba. Sus ojos de mujer de negocios me estudiaron con la evaluación automática que la gente rica hacía de todos los que conocían, calculando el patrimonio neto, la posición social, la utilidad potencial. Pero a medida que se acercaba a distancia de hablar, algo cambió en su expresión. Un ligero ceño frunció su frente perfectamente maquillada, su cabeza inclinada ligeramente como un pájaro escuchando un sonido inusual. Esos ojos agudos, ojos que habían negociado tratos de millones de dólares y detectado oportunidades que otros perdieron, se entrecerraron con concentración. «Disculpe», dijo, su voz perdiendo su pulido social y tomando el tono enfocado que probablemente usaba en reuniones de negocios. ¿Pero no nos hemos conocido antes? La pregunta colgó en el aire como humo de una vela extinguida. Alrededor de nuestra mesa las conversaciones se callaron mientras otros invitados sentían que algo significativo estaba sucediendo. La sonrisa confiada de Rodrigo vaciló ligeramente, aunque aún no podía entender por qué. Me encontré con la mirada de Margarita firmemente, mi expresión permaneciendo cuidadosamente neutral. Lo dudo, señora. Estoy seguro de que recordaría haber conocido a alguien tan distinguido como usted. Pero doña Margarita Villaseñor no había construido un imperio empresarial aceptando respuestas superficiales. Su ceño se profundizó mientras estudiaba mis rasgos con la intensidad de alguien resolviendo un rompecabezas particularmente desafiante. Podía prácticamente ver los engranajes girando en su mente aguda, revisando caras de incontables reuniones de negocios, eventos sociales y encuentros profesionales. «No», dijo lentamente, su voz bajando a apenas un susurro. «No, estoy segura de que nos hemos conocido. Recientemente, en realidad. Su rostro es muy familiar». Rodrigo se rió nerviosamente, claramente incómodo con el enfoque intenso de su madre en el hombre que acababa de insultar públicamente. «Mamá, créeme, no lo has conocido. Él es un nadie, solo el padre de Natalia».
Margarita apenas escuchó las palabras de su hijo. Su memoria entrenada en negocios estaba trabajando ahora, clasificando encuentros recientes, descartando lo irrelevante, enfocándose en lo significativo. Su mano se movió inconscientemente a su garganta, dedos tocando su collar de diamantes mientras se concentraba. Entonces, sus ojos se abrieron de par en par. La mano de Margarita voló a su boca, su anillo de diamantes atrapando la luz del candelabro mientras el reconocimiento amanecía como la salida del sol en su rostro. El color desapareció de sus mejillas debajo del maquillaje perfectamente aplicado. «Oh, Dios mío», respiró. Su voz apenas audible sobre el suave tintineo de copas de cristal y cubiertos. ¿No es usted ese misterioso multimillonario que compró nuestra compañía entera el año pasado? La pregunta golpeó el salón de banquetes como un trueno. Las conversaciones se detuvieron a mitad de la frase. Los tenedores se pausaron a medio camino de las bocas. El cuarteto de cuerdas en la esquina siguió tocando, ajeno al drama que se desarrollaba, sus melodías suaves repentinamente pareciendo absurdamente inapropiadas. Miré directamente a los ojos sorprendidos de Margarita, mi voz tranquila y firme. «Sí, Margarita, ese era yo». La copa de vino de cristal de Rodrigo se resbaló de sus dedos como si hubiera sido engrasada. El sonido de cristales costosos rompiéndose contra el piso de mármol resonó a través del salón repentinamente silencioso, fragmentos dispersándose a través de la piedra pulida como estrellas caídas. ¿Qué? La voz de Rodrigo se quebró como la de un adolescente. «No, eso es imposible. Eres un nadie. Vives en esa casa diminuta. Conduces ese pedazo de chatarra de auto. Usas ropa de tiendas de segunda mano». «¿Sí?», terminé en voz baja, levantándome de mi silla con dignidad deliberada. «He escuchado tus observaciones sobre mi apariencia muchas veces en los últimos meses, Rodrigo». Don Roberto Villaseñor estaba congelado junto a su esposa, su mente de hombre de negocios corriendo para procesar las implicaciones. Su hijo había pasado meses insultando públicamente al misterioso comprador que ahora controlaba el futuro financiero de su familia. El color desapareció de su rostro a medida que la magnitud total del desastre se volvía clara. A nuestro alrededor, los invitados de la boda sacaban teléfonos, buscando frenéticamente información sobre Guillermo Castillo. Los afortunados con conexiones comerciales encontrarían artículos sobre el multimillonario recluso que había aparecido en los titulares por sus adquisiciones corporativas anónimas. Otros descubrirían publicaciones en redes sociales sobre el comprador misterioso que había adquirido 3 compañías principales en los últimos 18 meses. Pero no puede ser», tartamudeó Rodrigo, su costoso atuendo de boda repentinamente pareciendo un disfraz que había tomado prestado. «Eres pobre. Comes en restaurantes baratos. Pediste agua en lugar de vino». «Pedí agua porque no bebo alcohol en cenas familiares», respondí con calma, «y elegí restaurantes modestos porque quería observar tu carácter cuando pensabas que nadie importante estaba mirando». Margarita había recuperado su compostura con la facilidad practicada de una veterana negociadora, aunque sus manos todavía temblaban ligeramente. «Señor Castillo, no teníamos idea. Si hubieran sabido, me habrían tratado diferente», pregunté, mi voz llevando el peso de meses de insultos acumulados. «Pero no sabían. Así que aprendí exactamente quiénes son todos ustedes cuando creen que no hay consecuencias». Natalia estaba sentada en la mesa nupcial, su rostro una máscara de confusión mientras trataba de procesar esta revelación imposible sobre su padre. Su nuevo esposo estaba teniendo lo que parecía ser un ataque de pánico, boqueando por aire como un pez sacado del agua. «¿Papá?». La voz de Natalia cortó a través del murmullo de los invitados asombrados. «No entiendo. ¿Qué está pasando?». Me volví para enfrentar a mi hija, mi corazón doliendo por la confusión y el dolor en sus ojos. «Natalia, mi vida, debí habértelo dicho hace años. He estado ocultando mi éxito empresarial porque quería que me amaras por quien soy, no por lo que poseo». «¿Éxito empresarial?». Ella se levantó lentamente,
su vestido de novia crujiendo como hojas de otoño. «Papá, ¿qué éxito empresarial? Soy dueño de Industrias Castillo, cariño, y desde el año pasado también soy dueño de la compañía que emplea a la familia de tu esposo». El salón de banquetes estalló en conversaciones susurradas mientras los invitados compartían pantallas de teléfonos, mostrando resultados de búsqueda y artículos de noticias sobre el misterioso Guillermo Castillo. El fotógrafo de sociedad se acercó más, su cámara haciendo clic rápidamente mientras capturaba lo que indudablemente se convertiría en la recepción de boda más comentada en la historia. Rodrigo estaba de rodillas ahora, realmente de rodillas en su smoking de $5,000, su cabello perfectamente peinado desordenado por pasarse las manos por él en pánico. «Señor Castillo, señor, por favor». No sabía. Nunca habría... «Por favor, perdóneme». Su desesperación era patética de presenciar. El joven confiado que había pasado meses menospreciándome por mi apariencia modesta, ahora se arrastraba sobre mármol costoso, su voz aguda de terror. «Levántate, Rodrigo», dije en voz baja. «Rogar no te queda bien». Él se puso de pie torpemente, su rostro enrojecido de humillación y miedo. A nuestro alrededor, los amigos ricos de sus padres observaban con la fascinación de personas presenciando una ejecución social. Puedo explicarlo todo. Las palabras de Rodrigo se atropellaban en su prisa. Solo estaba probándolo. Sí, eso es. Quería asegurarme de que amaría a Natalia por ella misma, no por el dinero de su familia. La estaba protegiendo. La mentira era tan transparente que varios invitados realmente se rieron en voz alta. Incluso su propia madre parecía avergonzada por el patético intento de engaño. Roberto Villaseñor dio un paso adelante, sus instintos de hombre de negocios finalmente anulando su shock. «Señor Castillo, tal vez podríamos discutir esto en privado. Puede haber habido algunos malentendidos». «No hay malentendidos, Roberto», respondí con calma. «Tu hijo me mostró exactamente quién es cuando pensó que yo era impotente para responder». El carácter no es algo que puedas fingir cuando crees que nadie importante está mirando. Margarita asintió lentamente, su mente aguda ya calculando el daño a la reputación de su familia y sus relaciones comerciales. «Tiene toda la razón, señor Castillo. El comportamiento de Rodrigo ha sido inexcusable. La verdad finalmente estaba afuera, extendiéndose a través del salón de banquetes como un incendio forestal, mientras los invitados compartían las noticias a través de mensajes de texto y publicaciones en redes sociales. La cámara del fotógrafo de bodas destellaba continuamente, documentando cada momento de esta reversión social sin precedentes. Miré alrededor del elegante salón de banquetes una última vez, a las flores costosas y candelabros de cristal que habían sido comprados con dinero de la compañía que yo ahora poseía. La justicia había llegado por fin. Rodrigo levantó una copa de champán de cristal con manos temblorosas. Su smoking de diseñador arrugado por su genuflexión desesperada momentos antes. «Damas y caballeros». Su voz se quebró con pánico. Tengamos un brindis por el suegro más maravilloso que un hombre podría pedir». El intento de salvar la situación fue tan patético que incluso algunos de sus propios amigos de la familia hicieron una mueca. Varios invitados realmente se dieron la vuelta, incapaces de ver esta humillación pública de alguien a quien alguna vez habían respetado. «Por favor, señor Castillo». El champán de Rodrigo se derramó sobre el borde de su copa mientras sus manos temblaban. Solo estaba bromeando todas esas veces. Sabía que estaba bromeando, ¿verdad? Solo bromas familiares de buena naturaleza. Permanecí de pie junto a mi silla modesta, inalterado por la revelación de mi verdadera identidad. Mi traje gastado, mis manos curtidas, mi apariencia humilde, todo exactamente como había sido cuando Rodrigo pensaba que yo era impotente. «No, Rodrigo», dije en voz baja, mi voz llevando fácilmente a través del salón de banquetes silencioso. «Me mostraste tu verdadero carácter. Cuando creíste que no había consecuencias, revelaste quién eres realmente. Pero no quise decir.
Me llamaste mendigo molesto hace no 10 minutos, interrumpí. Frente a tus padres, frente a Natalia, frente a 200 invitados de boda. Eso no fue una broma. Esa fue tu evaluación honesta de alguien que considerabas por debajo de ti. Natalia estaba congelada en la mesa nupcial, su hermoso vestido de novia pareciendo pesar sobre ella como una armadura que ya no encajaba. Las lágrimas se acumularon en sus ojos mientras miraba entre su padre y su nuevo esposo. «Papá, ¿por qué no me dijiste?» Su voz era apenas un susurro. «Porque quería que eligieras el amor sobre el dinero, hija. Quería que te casaras con alguien que te atesorara por tu amabilidad, tu inteligencia, tu hermoso corazón, no alguien que te viera como un premio para ser ganado». Doña Margarita Villaseñor había recuperado su compostura, su máscara de mujer de negocios deslizándose de nuevo en su lugar. «Señor Castillo, en nombre de nuestra familia, me disculpo sinceramente por el comportamiento de Rodrigo. Ha sido inexcusable». «Discúlpense con ustedes mismos», respondí. «Lo criaron para creer que la riqueza lo hace superior a los demás. Esta noche, aprendió que esa suposición puede ser peligrosa. Rodrigo cayó de rodillas de nuevo, esta vez aferrándose a la pierna de mi pantalón gastado, como un hombre ahogándose aferrándose a la madera a la deriva. Por favor, haré cualquier cosa. Cambiaré. Juro que seré diferente. Tienes 30 años, Rodrigo. Si no has aprendido respeto y humildad para ahora, nunca lo harás». Quité gentil pero firmemente sus manos que me agarraban. El carácter no es algo que te pones como un traje costoso. Es quien eres cuando piensas que nadie está mirando. El salón de banquetes se había convertido en un teatro con 200 invitados presenciando la reversión de fortuna más dramática que jamás habían visto. Las cámaras de los teléfonos capturaban cada momento mientras Rodrigo Villaseñor, heredero de un imperio inmobiliario, se arrastraba ante el hombre modesto que había pasado meses insultando. «Natalia», dije, volviéndome para enfrentar a mi hija a través del piso de mármol pulido, «eres una adulta. Has hecho tu elección, y respeto eso. Pero no toleraré la falta de respeto, independientemente de las relaciones familiares. Papá, por favor no te vayas». Natalia dio un paso vacilante hacia adelante, su cola crujiendo detrás de ella. «Podemos arreglar esto. Rodrigo se disculpará apropiadamente, ¿verdad, Rodrigo?» Su nuevo esposo asintió frenéticamente desde su posición en el piso. «Sí, sí, haré lo que quieras. Por favor, solo dame otra oportunidad». Miré el rostro desesperado de Rodrigo, viendo nada allí más que miedo a las consecuencias, en lugar de remordimiento genuino. No lamentaba su crueldad. Lamentaba haber sido atrapado siendo cruel con alguien con poder. «Algunos errores no se pueden deshacer con disculpas», dije en voz baja. «Pasaste meses mostrándome quién eres realmente, Rodrigo. El dinero no cambia el carácter, lo revela». Caminando lentamente hacia la salida del salón de banquetes, sentí el peso de 200 miradas siguiendo mi progreso. El cuarteto de cuerdas había dejado de tocar, sus instrumentos en silencio, mientras todos observaban este drama sin precedentes desarrollarse. «Señor Castillo, espere», llamó Roberto Villaseñor, sus instintos de negocios anulando su vergüenza. «Seguramente podemos discutir esto como hombres razonables. Hay contratos que considerar, relaciones comerciales». «Los contratos serán honrados», respondí sin voltear. «Nunca he roto un acuerdo de negocios, y no empezaré ahora, pero no fingiré respetar a personas que me han mostrado su verdadera naturaleza». Detrás de mí, la voz de Rodrigo se elevó a un lamento. «No puede hacer esto. Natalia, dile que no puede hacer esto. Somos familia ahora». Hice una pausa en el umbral del salón de baile, mi mano descansando en el marco ornamentado de la puerta. El aire fresco de la tarde entraba desde el pasillo, trayendo el aroma de la libertad de la pretensión. «Natalia, llamé de vuelta a mi hija. Sabes dónde vivo. Sabes que te amo. Pero no veré a mi hija estar casada con alguien que piensa que la crueldad es un entretenimiento aceptable.
Las grandes puertas se cerraron detrás de mí con un suave susurro, cortando el sonido de las continuas súplicas de Rodrigo, y la charla emocionada de los invitados de la boda, que acababan de presenciar la reversión social más dramática de sus vidas. Afuera, la tarde de septiembre, era crujiente y clara. Las estrellas brillaban en lo alto como diamantes dispersos, indiferentes al drama humano que acababa de desarrollarse debajo de ellas. Mi modesto Camry esperaba en el estacionamiento entre los vehículos de lujo, luciendo exactamente tan humilde y poco llamativo como cuando llegué. Me subí al asiento del conductor desgastado y me senté en silencio por un momento, sintiendo el peso de décadas de secreto levantándose de mis hombros. No más fingir ser pobre, no más aceptar insultos de niños mimados que confundían la riqueza con el valor. El motor se encendió con su estruendo familiar y confiable. Mientras me alejaba de la recepción de la boda, capté un vistazo en mi espejo retrovisor del elegante salón de banquetes, brillando con luz cálida, donde mi hija estaba aprendiendo que su padre había sido alguien completamente diferente de lo que ella creía, y su nuevo esposo estaba descubriendo que las acciones tienen consecuencias. La justicia, reflexioné, a veces llega elegantemente tarde a la fiesta. Si te gusta esta historia, por favor dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el cuadro a la izquierda. Gracias por ver.